Las misiones son el proyecto del Espíritu Santo para llegar con el mensaje del Evangelio a cada pueblo y a cada cultura que hay en la tierra, y para que en medio de ellos se establezcan iglesias que sepan dar un testimonio eficaz de Jesucristo. El objetivo principal de la iglesia es hacer la obra misionera, y todos nosotros, como miembros de la iglesia, estamos comprometidos con esa misión: ganar a los perdidos de todo el mundo para el reino de Dios. Oiga esto: ganar a los perdidos de todo el mundo para el reino de Dios. Salvar las gentes en cualquier parte del planeta es lo mismo. No importa el color de piel, no importa el idioma que hablen, no importa ninguna de las diferencias que a veces planteamos nosotros mismos. El objetivo de la iglesia es llevar el mensaje de salvación a todas las naciones sobre el planeta Tierra. Dele alabanza a Dios. Así que pensar en la obra misionera es pensar en la razón de ser de la iglesia. La iglesia existe para hacer misiones. Claro que hay muchas cosas paralelas que como iglesia tenemos que hacer, pero el objetivo principal de la iglesia es la obra misionera. Gloria al Señor. El conocimiento de las Sagradas Escrituras es fundamental para entender los propósitos y los tiempos de Dios en relación con la obra misionera. Por esa razón citaremos algunos apartes del libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual abarca los primeros 30 años de historia de la Iglesia de Cristo. Ya en Hechos 1:8 el Señor Jesús dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero resaltar dos elementos importantes de este texto bíblico. Primero, la promesa del bautismo con el Espíritu Santo, que en ese texto específico se presenta como una dotación de poder que faculta a la iglesia para el cumplimiento de su misión. Y segundo, resalto que se presentan y se demarcan tres etapas expansivas de la labor misionera de la iglesia. La predicación del Evangelio en Jerusalén, que están narradas desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8 del libro de los Hechos. La predicación en toda Judea y Samaria, que se narra desde el capítulo 8 hasta el 12 de los Hechos. Y la predicación hasta lo último de la tierra, que se narra a partir del capítulo 13 al 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su desarrollo, plantea la labor misionera de una iglesia que va marchando de forma arrolladora, llena del poder de Dios. Y también el libro de los Hechos nos presenta un progreso constante de la iglesia hacia las misiones mundiales, es decir, Jerusalén, luego toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde Hechos capítulo 1 versículo 8 hasta Hechos 13 versículos 4 y 5 hay un desarrollo misionero desde la ciudad de Jerusalén hacia lo último de la tierra. Pero en ese avance es notable la poderosa y permanente intervención del Espíritu Santo, guiando y posibilitando todo ese proceso. Cuando uno lee todo el libro de Hechos, queda claro que hay un avance continuo de la iglesia hacia la misión mundial. Pero ese avance no se da inicialmente por iniciativa propia de la iglesia, sino que ese avance hacia la misión mundial es propiciado y es liderado de forma personal y soberana por el Espíritu Santo. Ya con la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario,
se cierra el periodo de la ley y se inicia una nueva época, la de la gracia. Esta época tiene como meta de parte de Dios la apertura de la salvación hacia el mundo gentil. Esa apertura al mundo gentil responde a los propósitos eternos de Dios con la humanidad. Los primeros 12 capítulos del libro de Génesis nos presentan el contexto bíblico histórico sobre la oportunidad universal de salvación que se predica en el Nuevo Testamento. Pero no solamente esos 12 capítulos del Génesis, también la ley, los profetas, los salmos se unen a esta profecía incomprendida por el pueblo judío de los tiempos bíblicos. Ya desde Génesis 3:15, Dios promete un descendiente de simiente humana que enfrentaría a la serpiente antigua y le aplastaría la cabeza. La afirmación de que sería aplastadas se convierte en una promesa de salvación para toda la humanidad. Un ser humano que enfrentaría a Satanás, lo heriría de muerte y rescataría a la humanidad del poder del yugo de ese tirano. En Génesis 12:3, Jehová le dice a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y luego en 22:18 le aclara a Abraham y le dice a través de quién será la bendición de carácter universal. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y nosotros sabemos que esa simiente es Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanzas a su nombre. A Abraham le toca ser el depositario de las palabras proféticas de Dios, de una bendición a todas las naciones de la tierra. Pero ojo con esto, Dios no escogió a Abraham y a Israel para olvidarse y dejar abandonada para siempre al resto de la humanidad. Dios escogió a Abraham, escogió a Israel, fue justamente para posibilitar y para asegurar la oportunidad de salvación a todas las familias de la tierra en la simiente de Abraham, es decir, en el león de la tribu de Judá. Gloria al Señor. Y en esta perspectiva, la elección de un hombre y la elección de un pueblo entre las naciones, pues eso indica en últimas que los deseos y los propósitos de Dios eran bendecir a todas las naciones, a toda la familia de la tierra. Pero esa gran promesa de salvación no fue de cumplimiento inmediato, sino que esta promesa se cumple en Jesucristo, nacido de mujer, hijo de Adán, unos 4000 años después que la primera promesa fuera hecha. Pero venida la simiente, es decir, el Mesías prometido, y cumplido los acontecimientos proféticos de la redención en Cristo, como dice la Escritura, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que con la muerte de Cristo en el Calvario se cierra la etapa de la ley y se reabren los tratos universales y personales de Dios con la humanidad. En esta etapa, el propósito de Dios de bendecir a toda la familia de la tierra es a través de su ungido Jesús de Nazaret, y se hace realidad ese propósito a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo a todas las gentes en todo el mundo. Gloria a Jesús. Se establece un nuevo pacto de forma permanente. Y en este nuevo pacto se establece de forma permanente y bajo juramento el sacerdocio universal según el orden de Melquisedec,
del cual Jesús de Nazaret viene a ser sumo sacerdote. La Escritura dice: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una vez cumplida la profecía y establecidos los fundamentos del nuevo pacto, Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y claro que extrañamente esa misión que se les propone ahora a los discípulos no era para ser desarrollada como en ocasiones anteriores entre los judíos, sino que el resucitado les presenta una nueva misión que es pasmosamente universalista y que además no encuadra en las creencias judías tradicionales. Y Él les advierte y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dele alabanza a Dios. Dele alabanza a Dios. Es así como Lucas presenta la inauguración de la iglesia en Jerusalén con los acontecimientos de Pentecostés, diciendo: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por el bautismo con el Espíritu Santo, la iglesia fue dotada de poder para llevar a cabo la misión de ser testigos del evangelio a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese día de Pentecostés se inicia la labor evangelística en Jerusalén, comienza el testimonio de la iglesia en esa ciudad, y los primeros creyentes proclaman el evangelio en Jerusalén en cumplimiento del propósito divino que decía: y me seréis testigos en Jerusalén. Y uno siempre ve continuamente que los escritores, o Pablo ante todo, dice primeramente al judío y también al griego. Así que la predicación en Jerusalén es legitimada por señales, por prodigios milagrosos. Dice la Escritura: y ellos saliendo predicaron en todas partes de Jerusalén, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. En ese tiempo es constante el énfasis de Lucas en el rechazo de los judíos por el mensaje, rechazo que conduce e implica la necesidad de un nuevo auditorio. Si los judíos no oyen, la iglesia será empujada para ir a otros que sí oirán. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabanzas al poderoso nombre de Jesús. La labor evangelística en Jerusalén se desarrolla en medio del rechazo, oposición, persecuciones durante unos 5 o 6 años, pero allí siempre está la guía y el respaldo del Espíritu Santo que habitaba en ellos. Si ustedes se fijan, siempre aparece el templo de Jerusalén, el lugar de oración donde ellos iban, el lugar donde sucede la sanidad, el milagro de sanidad, el lugar donde el cojo sanado corría y glorificaba a Dios. Ese énfasis de Lucas en el templo simboliza que la misión es en Jerusalén. Pero hay algo que también cuidadosamente introduce Lucas en su narración, y es la participación de los judíos helenistas, lo que en algunas ocasiones él llama los griegos, que en realidad no eran griegos gentiles, sino eran judíos que habían adoptado el idioma griego, se habían amoldado algunos aspectos de la cultura griega, y se les llamaba en la iglesia y entre los judíos se les llamaba los griegos, pero en realidad eran judíos que habían nacido en la diáspora. La aparición de estos judíos helenistas entre los salvos viene a ser de gran importancia para la marcha posterior de la iglesia,
Vuelvo a decirles esto, judíos helenistas que vivían y venían de fuera de Jerusalén, habían adoptado el idioma, algunas costumbres griegas, y claro, eran entonces más abiertos y más dinámicos a la hora de relacionarse con los no judíos. Los judíos helenistas llegaron a constituir un grupo importante en la iglesia y también llegaron a ser elementos muy importantes para el avance hacia las misiones mundiales. Y es de esos creyentes judíos helenistas que surge una queja de inconformidad, la cual tiene fuerza y llega a ser oída respecto a la atención de sus viudas. Y fue así como de los hermanos judíos helenistas o griegos se escogen los primeros 7 diáconos. Y no es casual, hermanos, que uno de los diáconos sea un gentil, el cual es Nicolás, prosélito de Antioquía. No tendría que haberlo dicho Lucas. Él podría haber pasado por alto y decir sencillamente: Nicolás también llegó a ser uno de los 7 diáconos de la iglesia, pero pone un alto y dice: el cual es prosélito de Antioquía, para entender que ya desde los principios mismos de la iglesia el hombre gentil ya ingresa a formar parte del pueblo de Dios. Alabanzas a Jesús. Esteban, uno de los diáconos también judío helenista, él predica, él es respaldado con señales, con prodigios, al igual que los 12 apóstoles del Cordero. Con la muerte de Esteban entonces se desata una terrible persecución y viene la consiguiente dispersión de la iglesia, en su mayoría compuesta por judíos helenistas. Muchos de ellos regresaron a sus lugares de origen. Y Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Fíjense cómo a propósito lo presenta Lucas. No dice fueron esparcidos por todas partes, dice no, fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, que es como la siguiente etapa que se postula desde el comienzo de el libro de los Hechos. Esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Escuche eso: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En estos primeros versículos del capítulo 8 se da por concluida la primera etapa de la misión y se ingresa en la segunda, es decir, toda Judea y Samaria. Ahora quiero resaltar que no es que todos en Jerusalén se hayan convertido al evangelio y entonces ahora procede la segunda etapa. No, mucha gente en Jerusalén no habían creído, sino que ya era el tiempo de Dios de pasar a esa segunda etapa misionera, ir con el evangelio por toda Judea y Samaria. Pero claro, la iglesia en sus primeros años está cargada de un fuerte etnocentrismo. No se identifica con el deseo divino de ir a las naciones, pues sus creencias judías no se los permitían. Cuando uno examina cuidadosamente la narración del libro de los Hechos en sus primeros 8 capítulos, se hace notable que aunque habían sido bautizados con el poder del Espíritu Santo, no estaba por ahora en los planes de la iglesia ir a todas las naciones con el mensaje del evangelio. Porque en los primeros años de vida, la visión misionera de la iglesia tropezó con un elemento muy fuerte que impedía el cabal cumplimiento de su misión, y es el etnocentrismo de esos primeros creyentes, que eran todos de origen judío. Su etnocentrismo radical no les permitía salir de su entorno con el mensaje del evangelio. Entendemos por etnocentrismo aquella actitud de un grupo humano que consiste
en atribuirse el puesto central como el núcleo del mundo con respecto a los demás grupos. El etnocentrismo hace que valoremos exagerada y positivamente las propias realizaciones de lo nuestro, de nuestra etnia, nuestra nación y sus particularidades frente a los otros que son diferentes. Así que el etnocentrismo consiste de alguna manera en repudiar las formas culturales que son diferentes y alejadas a las nuestras. Los griegos hablaban de bárbaros a todo aquel que fuese extranjero, y los judíos hablaban de gentiles a todos los que no eran de origen judío. La palabra tecne es las gentes, pero entre nosotros la palabra gentil pues es de uso común, pero para los judíos era una palabra despectiva. Los gentiles, las gentes. El etnocentrismo tiene dos vertientes. Por un lado es positivo, porque mantiene la cohesión social de los grupos y la lealtad de los miembros a ciertos principios. Pero en segundo lugar, hay un cierto etnocentrismo radical, negativo, que puede conducir a actitudes y fenómenos como el nacionalismo, el racismo, el clasismo social, el clasismo religioso. Vean a la mujer samaritana actuando de forma etnocéntrica con Jesús de Nazaret. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eso es etnocentrismo. El Señor rompe con eso. Él le dice: en cambio, mujer, si tú me hubieras pedido a mí agua, yo sí te hubiera dado agua de beber, pero un agua distinta a la que sacas de ese pozo, un agua de si alguno tomare de esa agua que yo le doy, no volverá a tener sed jamás. Gloria al Señor Jesucristo. El etnocentrismo radical genera un amor, escuche este adjetivo, un amor desmedido por nuestra tierra, por nuestra gente, por nuestra nación, por nuestra región, por nuestra lengua, un rechazo de todo lo que consideramos diferente a lo nuestro, al punto que la totalidad de nuestro esfuerzo es en función de lo nuestro y quedamos incapacitados para ir más allá, para ver más allá, para extender la mano de misericordia más allá de la frontera que nosotros mismos nos hemos impuesto. Ese etnocentrismo es negativo para el desarrollo misionero de la Iglesia de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos no pensaban en otra cosa, sino en sí mismos. Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Era como el Señor diciéndole a sus hombres: no es tiempo de preguntar sobre esos anhelos exclusivistas nacionales. Váyanse enterando que hay un propósito divino de más envergadura y más trascendental que la mera restauración del pueblo judío. Es una misión más grande, la de predicar el evangelio de Jesucristo en todas las naciones de la tierra. Gloria a Jesús. La iglesia debe saber que el misionero no representa a su país de origen, representa el reino de Dios. El misionero no va a llevar su cultura, él lleva el mensaje esencial del evangelio. Y Pablo dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho judío,
me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley y a los que están sin ley, es decir, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Gloria al Señor. Me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Gloria a Jesús. Podemos decir en cierto grado que los grupos sociales y culturales son etnocéntricos por naturaleza. El Israel de la Biblia es fuertemente etnocéntrico. Y recordemos que la iglesia primitiva está compuesta originalmente del elemento judío. Así que ellos no tomarían la iniciativa de ir a las naciones. Por esa razón es necesario que el Espíritu Santo tome la iniciativa y comienza un proceso de educación misionera para la iglesia. Aparte de ser dotado del Espíritu Santo, la iglesia requería ser inducida y educada por Dios para las misiones mundiales. El etnocentrismo lleva a menospreciar a los otros pueblos y a encerrarse en sí mismo, considerando que todo lo demás no sirve o que está del todo mal. Este etnocentrismo nos conduce a encerrarnos dentro de nuestras propias murallas y a no compartir con otros el Evangelio, porque llegamos como Israel a creer que los tratos de Dios sean solamente para nosotros y que todo lo demás están excluidos e imposibilitados. Cuando nos enfrentamos al problema del etnocentrismo, estamos obligados, a partir del hecho histórico de que el Israel bíblico sí tiene unas prerrogativas especiales de parte de Dios. Y Pablo lo expresa de esta forma en su carta a los romanos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Claro que esas prerrogativas los llevaron a considerar que todas las demás naciones de la tierra estaban olvidadas de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Judíos y gentiles eran dos pueblos irreconciliables, tenían murallas de separación entre sí, llenos de enemistades históricas. Es verdad, los gentiles estábamos muy, pero muy lejos de Dios y no teníamos franca entrada en el reino de Dios. Éramos extranjeros, éramos advenedizos y por esa razón les era incomprensible e intolerable a esos primeros cristianos judíos que a los abominables gentiles también debieran predicarles el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Las circunstancias adversas de persecución que vive la iglesia en los días de Saulo son usadas, no que el Espíritu Santo mande persecución, porque Él cuida a la iglesia, Él no la persigue, la persecución viene de otro lado, pero Él sí usa las circunstancias de persecución que se viven en los días de Saulo y con la finalidad de que la iglesia salga de su entorno, de su etnocentrismo y que ingrese con el Evangelio en otras etnias diferentes a ellos. Era el momento de ir por toda Judea y Samaria. Pero por su parte los esparcidos pasaban anunciando las palabras de buenas nuevas y Felipe, bajando a la ciudad de Samaria, les proclamaba a Cristo. Esta segunda etapa se inicia haciendo alusión a los creyentes prófugos de Jerusalén que predican en las regiones a donde han huido para refugiarse. Aclaro esto, no huyeron a comenzar la obra, no fueron enviados en un proyecto de apertura de obra, sino que ellos se fueron huyendo
para que no los mataran. Y no olvidemos lo que mencioné hace rato, que los judíos helenistas en el desarrollo del libro de los Hechos son la premisa histórica que posibilita el camino hacia los confines de la tierra. Porque ya dijimos que ellos habían logrado vencer muchos prejuicios de las tradiciones y del culto hebreo, y con más facilidad se relacionaban con no judíos. Felipe el diácono, que es judío helenista, él inicia la predicación en Samaria, y lo asombroso es que su disertación va acompañada de señales y prodigios. Es de notar que los apóstoles no tomaron la iniciativa de ir a predicar a Samaria, y entiendo por el contexto en que lo plantea Lucas, que no tenían el proyecto de ir a Samaria, no tenían la intención de hacerlo, pero como el Espíritu Santo sí lo tenía planeado, usó las circunstancias de persecución y por medio de Felipe llegó hasta los samaritanos. Felipe llegó a Samaria a esconderse de la persecución terrible que había. Y los apóstoles solo fueron después de oír lo que ya el Espíritu Santo estaba haciendo entre los samaritanos. Así que tan pronto se enteraron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Juan algún día pidió a Jesús que le permitiera orar para que descendiera fuego del cielo y matara a esos samaritanos que no los habían querido recibir. Pero ahora es enviado Pedro y Juan, los cuales llegan al lugar y al ver la obra de Dios no replicaron nada, sino que más bien oraron para que los nuevos creyentes samaritanos, que eran repudiados fuertemente por los judíos, oraron para que fueran bautizados con el Espíritu Santo, y efectivamente el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban reunidos en ese lugar, y los bendijo Dios hablando en otras lenguas, y ellos fueron testigos de ese hecho. Al ser los samaritanos bautizados con el Espíritu Santo, se entendía que quedaba legitimada por Dios la misión de Felipe entre ellos. Ahora Pedro y Juan, superando sus prejuicios raciales y religiosos, en obediencia al Espíritu Santo, anunciaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos antes de volver a Jerusalén. Y de Felipe la Escritura sigue diciendo: pero un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, al camino. Queda establecido una vez más que la acción de Felipe entre los no judíos es iniciativa de Dios, no es iniciativa del evangelista. También hay que resaltar, eso sí, la obediencia inmediata de Felipe al mandato del Espíritu Santo. Felipe es necesitado como un evangelista cristiano en su función por el Espíritu Santo. Ponte de camino hacia el sur. Luego regresa Felipe, acércate y pégate a esa cosa. Así que el fundamento de esta misión está en la iniciativa divina y en la obediencia de ese hombre llamado por Dios a ese trabajo. El caso del Etíope constituye el segundo relato de la actividad misionera de Felipe, donde la narración se centra en dos puntos. Primero, justificar la misión entre los no judíos y presentar un caso paradigmático de Cristo. El episodio de misión deja ver claramente que el propósito del Espíritu Santo es ir a todas las etnias de la tierra. Y aquí Dios escoge a un Dios, sea un hombre de piel negra proveniente de la lejana África, para mostrar que el Evangelio no es la sección de personas,
estas alturas algún impedimento para la misión entre nosotros los gentiles paganos, porque el etíope tuvo impedimentos para ser aceptado en la religión judía. Allí no fue admitido y por eso pregunta si hay algo que le impida ser bautizado, y la respuesta de Felipe no tiene nada que decir en cuanto a raza, a nacionalidad, a mutilación física, ni a cualquier otra consideración de naturaleza externa, artificial o superficial. La única evidencia que Felipe busca es la fe de este hombre en Jesucristo, Él como su Señor y su Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Un hombre que probablemente regresaba confundido y decepcionado. Tremendo viaje. Pero cuando se dieron cuenta de la mutilación en su cuerpo, le dijeron: no podemos circuncidarlo. Hay impedimento, usted no puede formar parte de la congregación de Dios. Y el hombre regresaba decepcionado y triste, pero ahí estaba obediente el evangelista Felipe, el que había oído la voz del Espíritu como la ha oído esta iglesia a lo largo de casi 90 años, y por eso se han enviado misioneros a unos 50 países en el mundo. Gloria al Señor Jesús. Y luego el trabajo de Felipe se extiende por todas esas ciudades costeras de Judea y de Samaria hasta llegar a Cesarea, unos 100 kilómetros al norte de Azoto, que son ciudades prioritariamente gentiles. Hasta este punto es claro que el evangelio de Jesucristo alcanzaba a los desheredados de la religión judía, es decir, samaritanos y eunucos. Estos que eran excluidos de la congregación de Israel fueron alcanzados por el evangelio de Jesucristo. Hasta aquí se ha tenido un avance en la segunda etapa, toda Judea y Samaria. Y aunque uno que otro gentil había ingresado en la iglesia, aún no se ha dado el paso definitivo para la misión entre los gentiles. Hasta aquí ya se nota que hay un progreso misionero en el libro de los Hechos hacia los confines de la tierra. Todo hasta este punto ha sido como una etapa educativa y preparatoria proporcionada y guiada por el Espíritu Santo. Pero ya conscientes que el evangelio era también para los desheredados de la religión judía, enseguida entra en escena la conversión de Saulo de Tarso. Saulo es clave en ese proceso misionero de llegar con el mensaje de Jesús hacia lo último de la tierra. Saulo fue elegido y llamado por el Espíritu Santo para ser apóstol a los gentiles. Así que Pablo, una vez bautizado en el nombre de Jesús y lleno del Espíritu Santo, inicia la predicación en el lugar donde se encontraba, allí en Damasco, donde casi lo matan. Entonces huyó a Jerusalén, y cuando llegó a Jerusalén pues trataba de juntarse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque sabían que este hombre perseguía a la iglesia, respiraba amenazas y muerte contra la iglesia, y no creían que se hubiera convertido al Señor. Así que nadie se le juntaba por temor. Pero gracias a Dios por el anciano Bernabé, un hombre respetado en Jerusalén, escuchó a Pablo, le creyó, lo recomendó con los apóstoles. Me lo imagino diciéndole: el hombre me contó su testimonio, cómo él perseguía a la iglesia, como todos lo sabíamos, pero cómo el Señor le salió en el camino, cómo le habló, cómo fue bautizado, cómo le fue dada la vista de nuevo. Y entonces dice la Biblia que le aceptaron entre ellos, y entraba y salía con los apóstoles. Pero allá en Jerusalén también intentaron matarlo. Una vez convertido, el principal perseguidor de la iglesia, la Biblia dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Es un lapso como entre 6 y 7 años. Y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Estamos hablando de esa segunda etapa expansiva, toda Judea, Galilea y Samaria. También el texto sagrado narra cómo Pedro va visitando las congregaciones. Vino a los santos que estaban en Lida.
Noten que ya hay un desarrollo en la obra y los líderes de la iglesia. Ellos iban visitando a las congregaciones en los diferentes lugares, pero mencionan los nombres: Lida, Jope y Sarón, que tal vez Felipe habría comenzado en años anteriores, pero se menciona esto como indicativo de que ya era natural para ellos la conversión de los samaritanos y de los gentiles. Esa aceptación de los samaritanos y de algunos gentiles en la iglesia no era otra cosa que resultado de la obra educadora que el Espíritu Santo tuvo que hacer con la iglesia en sus primeros años, para arrancarle los prejuicios raciales, los prejuicios que tenían con los samaritanos, con los gentiles, y ya habían avanzado en el proceso de aceptar a no judíos en la iglesia. Pero nótese que ya han pasado entre 12 o 13 años desde la gran comisión. Hermanos, educar para las misiones toma su tiempo. No es solamente que la gente reciba el don del Espíritu Santo y ya. Se requiere de un proceso formativo que debe ser dirigido por Dios y obedecido por la iglesia. Alabanzas a su nombre. En el libro de Hechos es notorio definitivamente que la expansión del Evangelio es iniciativa del Espíritu Santo. También es notorio que Dios usa inicialmente a los judíos helenistas en ese proceso. Eran menos prejuiciados religiosa y culturalmente que los hebreos de Hebreos. Y en casi todos los casos es después de los helenistas que llegan los apóstoles a confirmar la obra de Dios en cada lugar. Esa iniciativa del Espíritu Divino los va convenciendo, me refiero a la iglesia y a sus líderes del primer siglo, que Dios no hace acepción de personas. Van avanzando ellos en ese proceso educacional hacia la misión mundial y progresivamente van siendo despojados de su egocentrismo. Pero ya han pasado unos 13 años después del día de Pentecostés. Ahora hay creyentes por toda Judea, Galilea y Samaria, como indicativo de que la iglesia había logrado avanzar en el proyecto misionero del Espíritu Santo en su segunda etapa, pero aún faltaba la expansión hacia lo último de la tierra. Después de la sanidad de Eneas en Lida y de la resurrección de Dorcas en Jope, Pedro se quedó muchos días en esta última ciudad, en Jope, en casa de un Simón curtidor. El oficio de curtir pieles era considerado impuro por los judíos. Sin embargo, Pedro se hospedó en esa casa. Este Simón curtidor, aborrecido del judaísmo por causa de su profesión, era ahora un creyente del evangelio, y en su casa hospedó al apóstol Pedro, que se quedó allí ya sin esos prejuicios religiosos. Aparece en el escenario otro personaje netamente gentil, Cornelio. Lo acontecido en la casa de Cornelio da un giro a la iglesia en cuanto a las misiones mundiales. No olvidemos que la iniciativa de llevar a Pedro a casa de un gentil la tomó fue el Espíritu Santo. No es que los apóstoles dijeron, bueno, ya es tiempo de entrar con el evangelio entre los gentiles. No, ni Pedro ni los otros líderes tenían ese proyecto misionero entre sus objetivos. Ellos no iban a contaminarse hablando con paganos impuros, gentiles, paganos e impuros. En la narración de lo sucedido en la casa del centurión romano Cornelio, hay un paralelismo de visiones. 2 días antes Cornelio tuvo una visión, ahora es Pedro el que tiene la visión. Pero Cornelio no es un rabino judío, es un oficial del odiado ejército romano. Era un gentil, había conocido el judaísmo, él estaba verdaderamente interesado en el Dios de los judíos, y por eso de forma continua buscaba a Dios en oración, en ayuno y dando dádivas a los judíos. Este hombre probablemente deseaba convertirse al judaísmo, y él sacaba tiempo para buscar a Dios. Y un día, mientras oraba y ayunaba, como a eso de las 3 de la tarde, un ángel del Señor se le apareció en visión y le dijo: envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro, y cuando él llegue te hablará
palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Alabanzas al Señor. Sí, alabanzas a su nombre. En ese momento, Cornelio designó 2 de sus criados, un soldado también que estaba interesado como él en la fe judía, para que fueran a buscar al hombre llamado Pedro. Ellos no descansaron todo el viaje, cabalgaron toda la noche, cabalgaron al otro día como pasado el mediodía. Les surgía llegar por Pedro, y ya adentrando la tarde llegaron a la ciudad de Jope y comenzaron a preguntar por la casa de Simón el curtidor. Recordemos que en la iglesia ya habían aceptado a los samaritanos y a algunos pocos gentiles. Ahora había llegado la hora en el reloj de Dios de aceptar de lleno a los abominables gentiles como objetivo del mensaje evangélico y como candidatos también a la vida eterna. Pero el Espíritu Santo quiere asegurarse de haber quitado de Pedro todo prejuicio religioso, nacional y cultural. Y por último le dio una visión que se repite por 3 veces. Pedro había subido a la azotea para orar cerca del mediodía, y cuando tuvo gran hambre y quiso comer, mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo como un gran lienzo atado de las 4 puntas, que era bajado a la tierra, en el cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz del cielo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Estaba pensando qué querría decirle Dios con esa visión. No entendía. Él era un judío. ¿Será que ahora Dios va a romper con las tradiciones judías y Él quiere que yo me dedique a comer esas cosas y a vivir como cualquier gentil? ¿Qué será lo que Dios tiene? Y entre tanto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio llegaron a la puerta de la casa y llamando preguntaron si allí moraba un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras tanto, arriba en la azotea, Pedro, pensativo, no entendía la visión, y antes que subieran a llamarlo, el Espíritu Santo le habló de nuevo: mira, 2 varones te buscan, pero levántate y baja y ve con ellos, no dudando nada, pues yo los he enviado. Alabanzas a Jesús. ¿Quién está tomando decisiones acerca de la misión mundial? La respuesta es obvia: el Espíritu Santo. Las misiones implican un proceso en el que Dios toma su tiempo para ir educando a su pueblo, a sus apóstoles, sobre la necesidad de ir a todas las naciones sin excepción alguna. La visión tiene como objetivo convencer a Pedro de que los gentiles paganos ya no son impuros como ellos habían aprendido en su religión. Si un judío se rozaba con un gentil, él quedaba ceremonialmente inmundo. Él se separaba, él procedía a unos lavamientos. Se hacía un negocio con un gentil y el gentil tenía que darle dinero de regreso, de vueltas. No se lo recibía. El gentil se iba contento pensando que el judío era muy bueno, pero es que él no quería contaminarse con dineros que habían pasado por las sucias manos de un perro gentil. Ese era el tratamiento para el pueblo gentil. Pero el deseo de Dios era que todos sean admitidos en la iglesia de Cristo Jesús. Dada la visión, el Señor Jesucristo considera que Pedro ya está listo para el siguiente paso de expansión misionera, ir hasta lo último de la tierra. Y ahora Dios lo envía a la casa de un pagano gentil romano. Pero se nota en la Escritura la necesidad de ser obedientes incondicionalmente al mandato del Espíritu en este asunto de las misiones. Y Pedro, en obediencia
obedece al mandato divino va venciendo su etnocentrismo y sus prejuicios contra aquellos gentiles. Vaya sorpresa cuando bajó y no estaban vestidos con los atuendos judíos. No eran ni escribas ni fariseos. Un hombre con un uniforme romano y unos siervos romanos. Yo me imagino que quedó ahí, pero ¿qué querrá el Señor? ¿Qué querrá? ¿Y por qué vinieron a buscarme? ¿Por qué están aquí ustedes? Le dijeron. Le dijo, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Yo soy el que vosotros buscáis. Ellos le contaron todo. Pedro los hizo entrar, los hospedó esa noche y al día siguiente se levantó y salió de viaje con ellos. Se hizo acompañar de 6 hermanos judíos. Iban 10 en total. Viajaron todo el día. En la noche se hospedaron en algún lugar y al otro día continuaron el camino hasta Cesarea. La visión de Pedro, incomprendida en un primer momento, se va clarificando a medida que la distancia que separa a Pedro de la casa de Cornelio se acorta y las barreras mentales que separan lo judío de lo pagano se van cayendo. Y al llegar a casa de Cornelio y confirmar que era un gentil, que le ha reunido la familia, le ha reunido sus amigos más cercanos, los cuales eran todos gentiles, Pedro dijo: ay, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil, pero a mí me ha enseñado el Señor a no llamar profano o inmundo a ningún hombre, por lo cual al ser llamado he venido sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ya había aprendido algo de Dios. A mí me ha enseñado el Señor a no llamar pagano o inmundo a ningún hombre. No hay persona de segunda ni de tercera. No, Señor, no hay continentes primeros ni segundos. No, no, Señor, no. No, Señor, no. No, Señor, no. Para Él todos los hombres somos iguales y para todos es la oportunidad de salvación como resultado de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¡Alabanzas! Pedro estaba conmovido por todo aquello. En verdad me percato que Dios no hace acepción de personas. Y les predicó a Cristo. Y mientras Pedro, eso no se lo esperaban ellos, mientras Pedro hablaba estas palabras, hermanos, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Gloria a Jesús! Bautizaron esas personas. Oiga, hermano, cuando Pedro regresó a Jerusalén, estaban enojadísimos. Le dijeron: no, tienes que justificar tu comportamiento. No es admisible que un hombre de la talla tuya, Pedro, se vaya a mezclar con impuros gentiles, que te metiste en la casa de un soldado romano y que le predicaste a puros gentiles y que los bautizaste en el nombre de nuestro propio Mesías. No. Y entonces lo llamaron. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro les relató todo lo que había. Dice: y cuando empecé a hablar, después de que les contó lo de la visión y todo, cuando empecé a hablar a ese grupo de gentiles, cayó el Espíritu Santo sobre ellos
como sobre nosotros al principio, el día de Pentecostés. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron, diciendo: oiga, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dele una alabanza al Señor Jesús, una alabanza para Él. Con la persecución en Jerusalén encabezada por Saulo de Tarso, los creyentes huyeron para refugiarse en diferentes ciudades. Entre esos, algunos se fueron 480 kilómetros al norte de Jerusalén, a la ciudad de Antioquía de Siria. Y dice el texto que llegaron a Fenicia, a Chipre y hasta Antioquía. Al comienzo solo le hablaban a los judíos. Luego comenzaron a hablarles a otros que eran judíos helenistas y a los samaritanos. Pero llegó el momento en que se abrieron a hablarle a los gentiles, griegos o romanos, o como los griegos llamaban a los no griegos, a los bárbaros. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hermanos, y de inmediato se destaca el éxito de su predicación, el respaldo que tenían de Dios. La Biblia dice: la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fue así que en Antioquía de Siria es donde abiertamente se comienza a predicar el evangelio a los gentiles. Antioquía, ciudad ubicada al norte de Jerusalén, unos 480 kilómetros. Es la ciudad donde se conforma la primera iglesia netamente gentil. Las demás iglesias, la mayoría eran gentiles, judíos y unos pocos gentiles. Pero en esta los judíos eran pocos y los gentiles eran muchos. Y la iglesia creció y se predicaba allí el mensaje. Y eso llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. Y dijeron: ¿cómo así que una iglesia de gentiles? Vamos a mandar a alguien que mire qué es lo que está pasando allá, que los están bautizando en el nombre de Jesús, que como así hay que ir para ver cómo son las cosas. Y gracias a Dios que escogieron bien. Bueno, casi siempre sucede así. Escogieron al hermano Bernabé, natural de Chipre, un hombre de mucha confianza para la iglesia de Jerusalén. Y este era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Él viajó esos 480 kilómetros, llegó a Antioquía, a esa iglesia de puros gentiles, y el hombre quedó extasiado cuando vio la obra de Dios. Le dijo: ay, hermanos, esto es de Dios, sigan perseverando en lo que han creído. Y en vez de regresarse con quejas amargas para Jerusalén, se quedó pastoreando la iglesia. Y después de un tiempito se acordó de un muchacho, Saulo, que hacía como 10 años u 11 años atrás le había dicho que Dios lo llamó para los gentiles. ¿Dónde estará ese muchacho? ¿Será que todavía tiene viva esa llama? ¿Todavía tiene ese llamado hacia los gentiles? ¿O ya se habrá olvidado de eso? La llama misionera no se extingue. La llama misionera, con el paso de los años, lo consume más a uno. ¡Oh, gloria a Dios! Y entonces viaja 200 kilómetros a Tarso, preguntando por ese hombre llamado Saulo. Me imagino que habló con él y luego le dijo: bueno, estoy pastoreando una iglesia de puros gentiles, ¿usted no se va conmigo? Y se lo llevó de ayudante para Antioquía de Siria, y la iglesia fue prosperada tremendamente, gloria al Señor. Y un día, mientras la iglesia gentil oraba y ayunaba, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Gloria al Señor, gloria al Señor. El Espíritu Santo habló a la iglesia de forma imperativa: separadme ya a Bernabé
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es como decirlo, iglesia, déjenlos a mi total disposición, pónganlos aparte de inmediato, ya no me los ocupen más en los oficios de la iglesia local, déjenlos libres porque los necesito, pero ya sepárenlos, apártenlos para mí. De manera soberana e imperativa, Dios ha elegido a Bernabé y a Saulo para la obra, para un trabajo específico, para una tarea: ir con el evangelio hasta los confines de la tierra, llegar con el mensaje del evangelio a todas las etnias y a cada persona en cada lugar. Saulo había sido escogido desde su misma conversión, y es evidente que es allí, en Antioquía de Siria, donde nacen formalmente las misiones mundiales, y nacen en una decisión soberana del Espíritu Santo, porque las misiones son el proyecto divino para la evangelización de todas las naciones en la tierra. Dios los llamó, la iglesia los reconoció ese llamado, la iglesia actuó en consecuencia con ese llamado. Dice: entonces, tras ayunar y orar e imponerle las manos, los despidieron. Ante el llamado del Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía no hay reproches. ¿Cómo que se los va a llevar, Señor? Si ese susto que teníamos cuando llegó Bernabé y luego vino a ser una consolación para la iglesia, y llega Saulo y llegan otros líderes y esto se pone tan hermoso, y ahora que estamos en el mejor momento, ¿cómo es que te los vas a llevar? No, Señor, no hubo ninguna clase de reclamos ni de reproches. Hay una identidad de la iglesia con el llamado del Espíritu Santo a los misioneros, y dice que tras orar, ayunar y orar e imponerle las manos, los despidieron. Los despidieron, no es que les dijeron adiós, literalmente dice, los soltaron. Es decir, la iglesia no los detuvo, la iglesia los desligó de toda responsabilidad y les abrieron el camino para que marcharan. Todos los compromisos que ataban a Bernabé y a Saulo a la iglesia local fueron disueltos y quedaron a disposición del Espíritu Santo, y los dejaron marchar. No los detuvieron, no les estorbaron, sino que les facilitaron las cosas para salir fuera. Gracias, hermano del consistorio. Gracias, iglesia en Colombia, porque se han alineado al llamado de Dios y han apoyado a cada uno de nosotros. Estuve en Argentina casi 9 años, 4 años ahora en la República Bolivariana de Venezuela, y allá ha estado el consistorio y allá ha estado la iglesia en Colombia, pendiente de sus misioneros por todo el mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y creo que casi la mayoría de los que estamos en la obra misionera teníamos compromisos en el distrito, en esto, en aquello. Pero cuando el Señor nos llamó, entonces esta sabia iglesia y nuestros apóstoles nos desligaron de todo y nos dijeron: bueno, váyanse, pero no nos mandaron con las manos vacías. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ellos pues por su parte, es decir, Bernabé y Saulo, ahora ya quedan libres. Ya sale la iglesia del contexto del llamado y quedan ellos a disposición. Ahora el asunto es si ellos irán o no irán. Pero el texto dice: ellos por su parte, ellos tomaron la decisión correcta. Pablo era consciente: soy deudor a todos, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Es una deuda, es una obligación, es el llamamiento divino y soberano el que impone esa necesidad, y de parte de ellos, misioneros, le correspondía asumir el llamado, y eso está representado en la actitud de obediencia y sumisión a la guía del Espíritu, que implicaba dejar el calor y la seguridad de la iglesia madre y salir en cumplimiento de una misión. Entonces, dice el texto sagrado, enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucia. La iglesia
es consciente que los misioneros los llama Dios y los envía Él a la obra misionera, y la iglesia está allí para apoyar la iniciativa divina. El Espíritu Santo llama, el Espíritu Santo envía a sus misioneros, pero algunos, interpretando mal eso, no, a uno lo envía es el Espíritu, se han querido desligar del cuerpo, se han querido salir de la cobertura de autoridad, y yo me voy por cuenta mía, ¿qué me importa lo que digan ahí? Dios me llamó. No, Señor, no es así como funciona en las sagradas escrituras. ¿Cómo pues irán si no fueren enviados? Gracias al Señor, porque hemos sido enviados a las naciones. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahí en Hechos 13 se inauguran las misiones mundiales. Desde ese día, digamos lo que se abrió el telón para que todo ese auditorio gentil que estaba en la expectativa, ¿qué iba a pasar? Uno que otro gentil había logrado entrar detrás del telón, pero ahora se abrió de par en par. Y todo ese pueblo gentil, él llegaba y predicaba a Pablo en las ciudades por donde iba. En algunas iba a la sinagoga, en otras ni siquiera había sinagoga. Y él, me lo imagino por ahí parado en una plaza, en la calle, predicando. Y no había ni siquiera 20 judíos en esa ciudad, porque no había sinagoga. Pero entre esos paganos llegó un paralítico de rastra y lo miraba y le creyó todo lo que decía. Y se le llenó el corazón de esperanza. Y Pablo, viendo que tenía fe para ser sanado, le habló unas palabras y el hombre fue sanado en el acto. Y la gente estaba confundida y querían adorarlos como si fueran dioses paganos, pero ellos lo tenían claro, como Pedro en la puerta de la Hermosa. No es por nuestra cualidad, no es por nuestra piedad, no, es en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret que éste ha recibido esta sanidad. Y también allá les dijeron: no les entendemos que hablan, porque hablaban en lengua licaónica, no sabemos qué están organizando, pero lograron apercibirse y les dijeron: no estamos aquí para eso, para que nos endiosen, no Señor, estamos aquí precisamente para decirles que dejen esas vanidades y se vuelvan al Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Es tiempo de misiones. Desde ese día el telón de las misiones se abrió para que entren todos por las puertas de salvación. Que Asia ya fue evangelizado en tiempos antiguos, que Europa ya fue evangelizada en el pasado, que ya África ha oído el evangelio desde muy temprano en la historia del cristianismo, que ya América lleva siglos oyendo el evangelio. Pero no olvidemos que los tratos de Dios desde el Calvario hacia acá no son nacionales, sino personales, que los tratos de Dios son universales, al mismo tiempo personalizados. Eso es como el río que ves descender desde un puente. Vas hoy y lo miras y lo observas correr, y vuelves mañana a mirarlo y ves todo igual y piensas que es la misma agua de ayer, pero ya es otra agua. Así pasa con la obra misionera. Son otras generaciones, son otras personas a las que se les predicó en el pasado y son otras distintas a las que se les predica en este tiempo. Nos paramos ahí a la orilla del puente de Dios y hemos visto pasar las naciones y la predicación del evangelio a lo largo de los años, pero al examinar cuidadosamente nos damos cuenta que las aguas de ayer no son las mismas aguas de hoy, y que entonces las misiones son una puerta que siguen abierta a todas las naciones de la tierra. Hoy es tiempo de misiones, hoy es tiempo de misiones, hoy es tiempo de misiones. Sabed que a los gentiles es enviada esta salvación y ellos oirán. Gloria al Señor. Y me llama la atención cómo se cierra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 28. Nos presenta como que los viajes misioneros de Pablo no se cancelan.
que las misiones de la iglesia no se cancelan. Nos presentan y nos dejan como en unos puntos suspensivos. ¿Qué vendrá después de Hechos 28? Unos puntos suspensivos. Pablo, en una casa de alquiler, predicaba abiertamente ahí en las mismas narices del emperador y a disgusto de los judíos que le conocían. Y el viaje misionero de la iglesia quedó abierto. Y la iglesia todavía hoy está inmersa en ese viaje misionero. Es decir, hoy es día de misiones. Llegarán nuevas oportunidades, llegarán nuevas naciones, nuevos llamados de parte de Dios, nuevas opciones para ir a otros lugares. No es ir por ir, no es ir para decir tenemos tantos, no, es ir porque hay necesidad, es ir porque la gente que se muere sin Cristo se irá al infierno por la eternidad. Es ir no para ganar un estatus, no, Señor, es ir porque amamos verdaderamente a todos los hombres por igual. No me importa, y se lo he dicho al consistorio muchas veces: hermano David, usted quiere ir a tal parte, y yo le digo, yo voy donde Dios me necesite, yo voy donde Dios me necesite, yo quiero estar donde Dios me necesite. No me importa que sea aquí o que sea allá, salvar gente es lo mismo en cualquier parte del mundo, gloria a Dios. Y esa es la misión de la iglesia, llevarles el mensaje y ganarlos para Cristo. Colóquese en pie y les quiero invitar a dar un aplauso de agradecimiento a Dios por esa gran puerta que nos abrió a nosotros los gentiles para que tuviéramos franca entrada en el reino de Dios. Ya no tenemos que judaizar, ya no tenemos que circuncidarnos, ya no tenemos que guardar las prescripciones de la ley. No, Señor, la fe en Jesucristo, la obediencia a su palabra ha conformado una iglesia de gentiles poderosa en todo el mundo. Yo quisiera escuchar más ese aplauso para Dios. Sí, para Él, como un acto de adoración, como un acto de gratitud, como un acto de reconocimiento. Estábamos lejos, ahora somos cercanos. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Antes no teníamos promesas, ahora todas las promesas son en Él sí y amén. Oh, gloria a Jesús, alabanza.